Zapopan, Jalisco, viernes 9 de mayo de 2025. El sol caía sobre las avenidas de lujo del poniente tapatío, mientras una joven de 23 años publicaba lo que sería su última historia en redes. A veces brillar mucho también atrae sombras que uno no espera. Su nombre: Valeria Márquez, influencer, empresaria, fundadora de Bloom Light Studio, un salón de belleza que parecía sacado de una revista de diseño. Pero esa mañana, entre peinados, luces LED y tazas de matcha, se escondía algo más: miedo. Un miedo disfrazado de maquillaje, de risas calculadas, de frases que pasaban desapercibidas. Hasta ahora. Durante meses, sus seguidores notaban algo distinto: publicaciones menos frecuentes, ubicaciones sin etiquetar, y frases que, en retrospectiva, gritaban auxilio. Ser bonita tiene consecuencias. Callar también es una forma de sobrevivir. Valeria no solo era una imagen aspiracional, era una pieza en un tablero mucho más oscuro, donde las cámaras ocultaban pactos y el glamour tapaba cicatrices invisibles. En la ciudad donde la belleza se monetiza, ¿quién protege a las mujeres cuando su imagen se vuelve mercancía del crimen? El viernes 9, Valeria no murió, al menos no oficialmente. Pero ese día, su silencio comenzó a gritar. Y lo que vino después: testimonios borrados, videos manipulados y una investigación que incomoda a los más poderosos, marcaría el inicio de algo mucho más grande. ¿Qué descubrió Harfuch detrás de la sonrisa perfecta de Valeria y por qué hay tantos interesados en callarlo? La verdad se escondía en un alias: Adval MC Back. No era un nombre artístico, era una cuenta alterna, creada en Telegram, con acceso restringido y publicaciones cifradas. Desde ahí, Valeria Márquez coordinaba entregas, citas privadas y silencios pactados. No se trataba de negocios de belleza, se trataba de control. Un control sutil, progresivo y mortal. Según la investigación de la Unidad de Inteligencia de la SSPC, Valeria no estaba sola, estaba financiada y vigilada. Raúl N., empresario ligado a agencias de marketing y contratos gubernamentales en Jalisco, fue quien la introdujo en el círculo exclusivo de Puerta de Hierro, donde la farándula y el crimen organizado se cruzan con impunidad. El 14 de febrero de 2025, durante una fiesta privada en el penthouse de Torre Aura, cámaras internas captaron un rostro clave: Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, jefe del CJNG en la región occidente. Sonreía, brindaba, estaba sentado a 1 metro de Valeria. Desde ese momento, ella dejó de decidir. Sus publicaciones eran pautadas, sus movimientos, vigilados, su estética, parte de una estrategia de comunicación criminal. Bloom Light Studio pasó de ser un negocio legítimo a un escaparate de lavado de imagen. Lo que parecía glamour era encubrimiento. Lo más perturbador: sus cambios emocionales eran visibles para quienes sabían mirar. Las ausencias prolongadas, las historias sin voz, los likes automáticos. Era como si otra persona escribiera por ella, y quizás era así. ¿Qué papel jugó la imagen pública de Valeria en los intereses de un cártel? ¿Y cuántas otras influencers están atrapadas en la misma red, sin que nadie lo note? Todo comenzó a oscurecerse en silencio. En los chats privados, los emojis desaparecieron. Las frases dulces fueron reemplazadas por advertencias llenas de veneno. Si me dejas, te mato. Recuerda que yo te hice. Las capturas de pantalla, extraídas del celular de Valeria tras su asesinato, muestran una rutina de terror emocional. No era amor, era sometimiento. Valeria Márquez, en apariencia libre y empoderada, vivía en una cárcel invisible. En su iPhone 14 Pro, registrado a nombre de una empresa fantasma llamada BRMKT Solutions, había una carpeta oculta con nombre inocente: recibos. Allí, los investigadores hallaron los verdaderos recibos de su infierno: audios de voz cargados de furia, amenazas explícitas y localizaciones GPS que marcaban su salón, su casa y hasta el gimnasio que visitaba cada martes en Punto Sao Paulo, Zapopan. Tenía miedo de hablar, de perder todo, de que lo que él sabía lo usara contra ella, porque él no era un exnovio cualquiera. Era Ricardo Ruiz Velasco, el R, quien le imponía horarios, le elegía la ropa y hasta decidía si podía o no usar su cuenta principal de Instagram. En más de una ocasión, Valeria le confesó a su estilista de confianza: a veces siento que ya no soy yo, que solo soy lo que él quiere mostrar. ¿Por qué no denunció? Porque sabía que no bastaba con alzar la voz.
En un país donde los feminicidios se ocultan bajo contratos de silencio, ella entendía lo que costaba desobedecer. Y aún así, lo intentó. Cambió sus claves. Dejó de ir a eventos. Intentó salir. Pero ¿cuántas veces puedes escapar cuando quien te persigue controla policías, redes y hasta los likes que finges disfrutar? Martes 13 de mayo de 2025. Eran las 17:51 horas. El salón Bloom Light Studio olía a laca para el cabello y serenidad falsa. En la pantalla, Valeria Márquez sonreía mientras aplicaba una base en el rostro de su clienta. TikTok marcaba 364 espectadores en tiempo real. El aro de luz iluminaba su rostro. El celular transmitía cada gesto, cada palabra, hasta que en segundos todo se rompió. Una figura con casco y chamarra de repartidor ingresó al local ubicado en la calle Alberta 148, en Zapopan. Llevaba una bolsa térmica negra y un sobre. Se acercó lentamente. Fingió preguntar por una entrega. En su mano derecha no había recibo. Había una Glock 19 con silenciador. En la transmisión se escuchó un grito. Luego, 3 disparos secos. La cámara tembló. El aro de luz cayó al suelo. La clienta salió corriendo. El chat enloqueció. ¿Qué pasó? ¿Fue real? Llamen a alguien. Pero ya era tarde. Valeria estaba desplomada sobre el mosaico blanco. Un charco de sangre expandiéndose bajo su blusa beige. Sus ojos abiertos, fijos, como si buscaran aún una salida. El asesino huyó en una moto sin placas por Avenida Patria, según testigos. Las cámaras del 5 captaron la ruta. Pero el rostro detrás del casco nunca fue identificado oficialmente. En menos de 2 minutos, la influencer más seguida de Jalisco pasó de ser un ícono de belleza a una víctima más del poder que no tolera desobediencia. ¿Cómo se puede asesinar a alguien frente a miles de testigos y que aún así todo quede en silencio? La noticia llegó al despacho de Omar García Harfuch a las 18:12 horas. A las 18:20, ya estaba en la sala de análisis del Centro Nacional de Inteligencia revisando cada segundo del video viralizado en TikTok. Cámara lenta, ampliación de imagen, lectura labial, coordenadas. No dejó pasar un solo detalle. Y cuando habló, el país tembló. Esto no es un feminicidio. Es una ejecución. Una ejecución con firma. Frente a los medios, el secretario de Seguridad dio un paso que nadie se atrevía a dar. Nombrar al cártel Jalisco Nueva Generación como posible autor intelectual. Y lo dijo sin rodeos. Con voz firme, frente al escudo nacional, denunció que el crimen de Valeria no era un caso aislado, sino el síntoma de una red nacional de mujeres influencers utilizadas, manipuladas y descartadas por estructuras criminales. Ese mismo día, Harfuch ordenó la activación del Protocolo Alfa, un operativo sigiloso de seguimiento digital, vigilancia financiera y cruce de datos biométricos entre perfiles de redes sociales y reportes de desaparición en Jalisco, Nayarit, Querétaro y Estado de México. Se descubrieron al menos 17 cuentas espejo, todas con patrones similares: chicas jóvenes, contratos dudosos, vínculos con empresas de modelaje y viajes sin regreso. Por primera vez, una autoridad federal tocaba públicamente el tema que tantos querían evitar: el uso de la imagen femenina como herramienta de narcomarketing. El asesinato de Valeria fue la chispa. Lo que Harfuch inició después fue un incendio político, mediático y judicial que aún no se apaga. ¿Qué más encontró el equipo de Harfuch en los dispositivos de Valeria? ¿Y por qué hay nombres que todavía no pueden ser revelados? 5 días antes del crimen, Valeria recibió un paquete inesperado en su salón Bloom Light Studio. Era martes, 8 de mayo de 2025. Eran las 11:17 de la mañana. La recepcionista registró la entrega: un oso de peluche color lavanda, perfumado con esencia de jazmín, y una bebida energética de diseño artesanal con etiqueta negra. Raptor 88, un producto imposible de encontrar en tiendas convencionales. Lo curioso no fue el contenido, fue el remitente. El paquete venía de Puerto Vallarta, específicamente de una dirección vinculada a una propiedad asegurada por la Sedena en febrero de ese mismo año. Un penthouse donde fue visto Ricardo Ruiz Velasco, el R, durante una operación encubierta frustrada. Nadie firmó la entrega, no había nota. Solo el silencio envuelto en celofán. Valeria no dijo nada en público, pero esa misma tarde envió un mensaje de voz a una amiga cercana. En él, con voz temblorosa y nerviosa, dijo una frase que hoy hiela la sangre. Creo que me van a matar, pero suena dramático, ¿no?
En ese momento, sonó como una broma, como una exageración nacida del estrés, pero los ojos de Valeria no reían, y su tono no era el de una influencer más, era el de alguien que sabía demasiado, y que sentía el filo acercarse. Desde ese día, algo cambió en ella. Cerró su cuenta secundaria, canceló 2 sesiones fotográficas, y comenzó a usar solo Uber Black con choferes registrados, como si supiera que la estaban siguiendo, como si supiera que el tiempo se agotaba, porque en México, las mujeres no siempre mueren en la oscuridad. A veces, la muerte se anuncia con flores, peluches y sonrisas que esconden despedidas. ¿Por qué nadie escuchó el grito disfrazado de ternura? ¿Y cuántas advertencias más ignoramos cada día, hasta que ya es demasiado tarde? Martes 13 de mayo de 2025. Valeria Márquez estaba en vivo. Eran las 17:47 horas. Frente a la cámara de su celular, maquillaba a una clienta con una sonrisa forzada, mientras más de 1,300 seguidores la veían desde distintas partes de México. Pero algo no estaba bien. Sus ojos no se quedaban fijos en el espejo. Miraban cada pocos segundos hacia la puerta. Su mano temblaba al sostener la brocha. Revisó su celular 5 veces en menos de 3 minutos. Era como si esperara algo. O a alguien. A las 17:51, se escuchó un timbre. Valeria se giró bruscamente. El ángulo de la cámara apenas captó una figura entrando. Casco negro, chaqueta de repartidor, guantes. Ella no gritó. Solo se congeló. 3 disparos secos. El primero al cuello. El segundo al pecho. El tercero, innecesario. El aro de luz cayó al suelo. El teléfono se desplazó entre cables y cosméticos. La imagen se congeló. Luego, pantalla negra. La policía llegó 9 minutos después. Demasiado tarde. No había señal de robo. No se llevaron dinero, ni celulares, ni computadoras. Solo dejaron un cuerpo y un mensaje. El expediente policial número FGE-YAL ZPN 5673-2025 clasifica el hecho como homicidio directo con arma de fuego. Pero el parte forense, filtrado horas después, lo deja más claro. Ejecución precisa, sin margen de error. Quien disparó sabía lo que hacía. Sabía a quién mataba. Sabía por qué. No fue una casualidad. No fue un robo. No fue un crimen pasional. ¿Cuántas cámaras deben grabar un asesinato para que el sistema por fin admita que fue una ejecución orquestada desde las entrañas del poder criminal? La Fiscalía de Jalisco intentó cerrar el caso en cuestión de días. Su versión oficial: crimen pasional motivado por celos. Un exnovio fuera de control. Pero Omar García Harfuch no se tragó esa narrativa. Y lo dejó claro en una conferencia celebrada el 15 de mayo a las 8:00, en las instalaciones del Centro Nacional de Seguridad Táctica. Su mensaje fue directo, sin concesiones. Esto no fue amor. Fue una operación criminal. Y tenemos pruebas. Las cámaras de seguridad analizadas por la CNI mostraron que la motocicleta usada por el asesino, una Kawasaki Ninja 400, negra sin placas, con calcomanía en el depósito, fue vista en 3 escenas de asesinato previas, en marzo y abril, en zonas controladas por el CJNG en Tepatitlán, Tonalá y Zapopan. Mismo patrón, mismo estilo, mismo ejecutor. Pero lo más revelador vino del celular de Valeria. Un iPhone cifrado, bloqueado por biometría y código de 12 dígitos. Con autorización judicial, expertos de la policía cibernética accedieron a su contenido. Lo que encontraron fue aterrador. Videos de acoso grabados con cámara oculta, audios donde se le ordenaba callar por su bien, y mensajes en clave que conectaban a Valeria con una red de otras 5 mujeres víctimas del mismo mecanismo de control. Cada archivo abría una nueva herida. Cada prueba sepultaba la teoría del crimen pasional. Harfuch desmontó la farsa institucional con algo que el sistema no esperaba: datos, rostro firme y la voluntad de nombrar al monstruo por su nombre. ¿Cuántas otras muertes han sido disfrazadas de celos cuando en realidad fueron limpiezas ordenadas desde el corazón del crimen organizado? Detrás de cada sonrisa perfecta, cada brunch con matcha, cada frase de empoderamiento femenino, había un algoritmo manipulado, un guión no escrito, un mensaje disfrazado. Lo que parecía solo marketing digital, en realidad era propaganda criminal cuidadosamente orquestada. Según el informe confidencial presentado por la SSPC y validado por el equipo de Omar García Harfuch, el cártel Jalisco Nueva Generación invirtió más de 3.5 millones de pesos en campañas de posicionamiento digital, utilizando agencias de relaciones públicas y cuentas de influencers para lavar su imagen en plataformas como Instagram, TikTok
y YouTube. La estrategia era sutil: mostrar a mujeres jóvenes, bellas, exitosas, en entornos lujosos financiados por dinero ilícito, pero sin rastro directo del narco. Una narrativa de éxito limpio que oxigenara la percepción pública del poder. Valeria Márquez, con más de 540,000 seguidores y un salón boutique en una de las zonas más exclusivas de Zapopan, encajaba perfecto en el plan. A ella le ofrecieron contratos publicitarios, viajes y apoyo logístico para crecer su marca personal. Durante meses, difundió contenidos pautados sin saber del todo quién estaba detrás. Pero cuando empezó a hacer preguntas, cuando se negó a asistir a una cumbre privada en Mazatlán con otros influencers vinculados a empresarios sospechosos, el tono cambió. Primero llegaron las advertencias, luego los regalos incómodos, después las amenazas y finalmente la ejecución pública. Lo más perturbador no es que Valeria haya sido utilizada como un canal de legitimación criminal. Lo más perturbador es que no fue la única. La red identificada por Harfuch incluye al menos 23 perfiles activos, mujeres jóvenes que aún hoy, sin saberlo o sin poder hablar, están atrapadas en la misma maquinaria. Porque el narco ya no solo recluta con armas, recluta con likes, hashtags y promesas de visibilidad. ¿Cuántas de las figuras que idealizamos cada día en redes son en realidad marionetas de un poder que mata cuando alguien intenta cortar los hilos? Todo comenzó en un lugar que parecía inofensivo: Punta de Mita, Nayarit, junio de 2023. Una fiesta privada en una villa rentada frente al mar. Música lounge, invitados seleccionados, cámaras bloqueadas y un círculo de empresarios, influencers y presuntos filántropos. Allí fue donde Valeria Márquez, entonces con apenas 21 años, recibió la primera propuesta: abrir su propio estudio de belleza con financiamiento total, sin necesidad de devolver nada. Solo una condición: discreción absoluta. Los datos revelados por la investigación conjunta entre la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Seguridad Digital y el equipo de Omar García Harfuch reconstruyen paso a paso cómo una joven emprendedora fue absorbida por una maquinaria que combina apariencia, dinero y poder criminal. El contrato informal que aceptó tras aquella reunión le otorgó una beca privada para alquilar un departamento en Torre Aura Elite, un espacio en Punto Sao Paulo con vista panorámica, seguridad las 24 horas y cámaras sin acceso público. El salón Bloom Light Studio fue inaugurado en diciembre de 2023, con inversión registrada a nombre de una empresa fachada, Marnex Group S.A., de CV, vinculada a redes de lavado en Querétaro y Jalisco. Cada semana, una camioneta entregaba sobres con efectivo, productos importados y dispositivos electrónicos. Nada estaba a su nombre, nada era suyo, y sin embargo, todo dependía de ella. Pero lo más oscuro llegó después. Según el informe de la SSPC, el celular de Valeria tenía una app instalada fuera de la tienda oficial llamada HealthSync MX. Bajo la apariencia de una app de bienestar, escondía un sistema de rastreo y control, con micrófono activo y acceso a cámara incluso en segundo plano. Durante 246 días consecutivos, cada movimiento de Valeria fue monitoreado por operadores ligados al CJNG desde una propiedad en San Pedro Tlaquepaque. La información extraída mediante orden judicial es brutal. En múltiples momentos, Valeria intentó cambiar de teléfono, desinstalar la app e incluso consultó a un técnico para reformatear todo, pero cada intento fue seguido por una represalia emocional o económica. «Ya no hay depósitos esta semana», le decían. O peor, «¿Te gustaría que tu familia se enterara de todo lo que hiciste en Mazatlán?». En una conversación de voz filtrada por Harfuch ante la prensa, se escucha a un hombre decir con voz clara: «Tú puedes ser muy famosa, Valeria. O puedes desaparecer. Eso depende de ti». Fue ahí cuando Valeria comenzó a ausentarse de eventos. Canceló colaboraciones, cerró una de sus cuentas alternas y pidió a una amiga que la acompañara al salón, incluso cuando no había clientas. No era paranoia, era supervivencia. La operación de control no era aislada. En la misma red se detectaron al menos 19 mujeres, todas con patrones similares: viajes patrocinados, patrocinadores con perfiles anónimos, depósitos en efectivo y contratos sin firma. Lo que parecía una red de networking era, en realidad, una estructura de control sistemático diseñada para explotar influencia digital como herramienta de propaganda y sometimiento. La prensa rosa lo llamó un caso triste, pero Harfuch lo llamó por su nombre. Esto fue una estructura de explotación con rostro de glamour, un crimen empresarial, digital y humano al servicio del narco.
La imagen de Valeria como símbolo de éxito fue fabricada, su libertad, comprada y fragmentada, su historia, convertida en advertencia. ¿Cuántas otras mujeres están viviendo ahora mismo el mismo encierro bajo luces de neón y filtros de belleza? ¿Y cuántas Valerias más tendrán que morir para que entendamos que el crimen organizado ya no solo se esconde en la sombra, sino también en el feed? Valeria ya no decidía qué subir a sus redes. Cada post, cada story, cada palabra escrita o audio publicado, pasaba por una supervisión invisible. Según el análisis forense de su cuenta de Instagram @valmarquez, MX recuperado por la policía cibernética, los contenidos eran enviados antes a una carpeta compartida en la nube con el nombre en clave BBRR 216. Allí, un usuario identificado como HMX Operator, con ubicación en Zapopan Centro, revisaba y aprobaba las publicaciones. Cada vez que Valeria rompía el protocolo, subía una selfie sin filtro autorizado, mencionaba una ubicación real, o mostraba un rostro no permitido, recibía una advertencia. «Te está saliendo del libreto», le escribió alguien el 3 de febrero a las 23:11. Una más así y sabrás lo que significa perderlo todo. La relación con su supuesto pareja se convirtió en un contrato sin salida. Ya no era una mujer con vida propia. Era un producto digital, una vitrina viviente del poder blando del narco. Sus sonrisas estaban programadas, sus frases motivacionales, escritas por otros, sus promociones, ligadas a marcas fantasma, que blanqueaban dinero entre cremas antiedad y tratamientos capilares. En uno de los últimos mensajes de voz que envió a su maquillista, Valeria susurró: «Me siento como una muñeca en vitrina, pero la vitrina tiene barrotes». Sus publicaciones parecían normales, pero quienes la conocían de cerca notaban el deterioro. Ojeras ocultas tras maquillaje, cambios de humor, crisis de ansiedad disfrazadas de días off. Incluso dejó de visitar a su madre en Tlajomulco para no ponerla en peligro, porque ya no era la novia de alguien. Era una marca registrada, un rostro que debía representar belleza, éxito y obediencia. Y cada gesto fuera del guión era castigado, no con gritos, sino con silencio. El silencio del abandono financiero, del aislamiento social, de la amenaza constante detrás del teléfono. ¿Cuántas influencers viven hoy atrapadas en ese mismo molde? Sin poder hablar, sin poder respirar, fingiendo que todo está bien mientras la vitrina se convierte en tumba. Su nombre real es Jesús Iván Mota González, pero en el mundo del sicariato profesional lo conocen como el cirujano. No por tener formación médica, sino por la precisión con la que ejecuta cada golpe. Frío, metódico, silencioso. El hombre detrás de la muerte de Valeria Márquez. De acuerdo con el expediente CNS 4291-25, el cirujano es uno de los sicarios más letales al servicio del CJNG. Tiene al menos 5 órdenes de aprehensión pendientes, pero ninguna ha sido ejecutada. Hasta ahora. Las pruebas recolectadas por el equipo de Harfuch son contundentes. La Glock 19 con silenciador usada en el asesinato de Valeria coincide balísticamente con 3 ejecuciones previas en los municipios de Tonalá, Tepic y San Juan de los Lagos, todas mujeres jóvenes, todas ligadas indirectamente a redes de explotación mediática. Las cámaras de seguridad lo captaron saliendo del edificio de Valeria 4 minutos después de los disparos, abordando la misma motocicleta negra sin placas usada en otros 2 crímenes. Llevaba guantes quirúrgicos. No tocó nada. No dejó rastros. Solo un mensaje silencioso. Esto pasa cuando alguien rompe el contrato. La Fiscalía de Jalisco lo sigue tratando como autor no identificado, pero Harfuch lo señaló con nombre y rostro, en conferencia nacional. El cirujano no es un mito. Es un operador activo del crimen organizado, y lo vamos a encontrar. ¿Cuánto tiempo más puede un asesino profesional caminar por las calles, mientras las instituciones esconden su rostro bajo el pretexto de falta de pruebas? Viernes, 10 de mayo de 2025. A las 22:38 horas, Valeria Márquez publicó una frase breve en sus historias de Instagram. Fondo blanco, letras negras, sin emojis ni hashtags. Nunca es tarde para dejar de ser lo que otros quieren que seas. Duró menos de 1 hora. A las 23:12 fue eliminada. Nadie comentó nada. Ningún medio la retomó. Pero para quienes conocían su historia, fue un grito encapsulado en 11 palabras. Una despedida. O tal vez una súplica. Esa misma noche, canceló su participación en un evento de influencers en Guadalajara y solicitó a través de un correo cifrado una cita urgente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
CAB. Quería hablar, dejar constancia, romper el silencio. Pero no llegó a tiempo. El formulario digital fue recibido el lunes 13, a las 8:14. Valeria fue ejecutada ese mismo día, 9 horas después. En su agenda personal, se encontró una nota escrita a mano. Si algo me pasa, no fue un accidente. No fue paranoia, no fue drama, fue previsión. Y aquí viene la pregunta que debe sacudirnos. ¿Cuántas más han escrito frases parecidas antes de desaparecer sin dejar rastro? El caso de Valeria no es solo una tragedia. Es un espejo. Un reflejo del silencio que hemos normalizado, del miedo que paraliza, de un sistema que llega siempre tarde. Es urgente que las instituciones escuchen a la primera señal, no cuando ya hay una bala en el pecho y una foto en blanco y negro circulando por redes. ¿Qué haremos como sociedad la próxima vez que una joven diga con voz temblorosa: ¿quiero dejar de ser lo que ellos quieren que sea? Miércoles, 15 de mayo de 2025. 7:00 horas. Palacio Nacional. En una sala repleta de reporteros, cámaras encendidas y un país expectante, Omar García Harfuch subió al podio con una carpeta negra en la mano. Su expresión era distinta. Más allá de la indignación institucional, hablaba un hombre que acababa de mirar al abismo y decidió no callar. No estamos hablando de un feminicidio más. Estamos ante una ejecución estratégica, una purga simbólica, un mensaje del crimen organizado para quienes se atreven a recuperar su voz. Así inició una de las declaraciones de seguridad más contundentes en años. Frente a los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y medios nacionales e internacionales, Harfuch expuso lo que muchos temían. La instrumentalización de las redes sociales por el narco no era una teoría, era una operación viva, activa y financiada. Valeria Márquez no era solo una influencer. Era, sin saberlo, una pieza clave de un modelo de legitimación narca a través del algoritmo. Mujeres jóvenes, fotogénicas, con aspiraciones legítimas, eran absorbidas por estructuras criminales que las usaban como embajadoras de éxito limpio, vida perfecta, independencia financiera. Pero todo era falso. Todo era lavado de imagen. Y cuando una de ellas, como Valeria, decidía salirse del libreto, no recibía una llamada de despido, recibía una bala. El secretario anunció la creación de un grupo interinstitucional con Sedena, CNI, Policía Cibernética y UIF para rastrear, desmantelar y exponer todas las redes de manipulación narcodigital, comenzando por Jalisco, CDMX, Nuevo León y Quintana Roo. Las primeras 11 cuentas vinculadas ya fueron congeladas. Más de 30 empresas pantalla están bajo auditoría. Y por primera vez, el Estado reconoce que la guerra ya no solo se libra con armas, sino con influencers. Hoy les hablo como funcionario, pero también como ciudadano y padre. A nuestras hijas no les podemos ofrecer solo filtros. Les debemos verdad, protección y libertad. Este caso marcó un antes y un después, y para la sociedad dejó una pregunta obligada. ¿Estamos educando a nuestras hijas para brillar o para sobrevivir en un mundo que las premia por obedecer y las mata cuando deciden ser libres? La carpeta que Harfuch sostuvo ante la prensa no solo contenía números, nombres y mapas, también traía imágenes imposibles de ignorar. Entre los archivos extraídos del celular de Valeria Márquez, desbloqueado con autorización judicial y sometido a peritaje cibernético, aparecieron más de 120 fotografías clasificadas como no públicas. Entre ellas, selfies en cenas privadas con funcionarios de nivel estatal, una imagen con un exdiputado federal de Jalisco en un yate en Cancún, y registros de ubicación en al menos 4 propiedades de lujo vinculadas a empresarios bajo investigación por lavado de dinero. Pero lo que más estremeció fue la evidencia del mecanismo que los analistas llamaron beauty laundering, un proceso sistemático para blanquear poder, reputación y dinero a través de la imagen cuidadosamente gestionada de influencers. En palabras simples, usar belleza para ocultar barbarie. Valeria era parte y víctima de esa estrategia. Su presencia en eventos exclusivos no era coincidencia, era táctica. Alguien la colocaba donde debía estar. Cada sonrisa en una alfombra roja, cada copa en una gala, cada historia en Instagram en un penthouse de Santa Fe, era parte de un guión. Un guión donde la estética suavizaba el crimen, donde los filtros maquillaban la impunidad. La UIF y la Policía Cibernética confirmaron que varias de esas imágenes estaban programadas para circular en momentos clave, cuando un político enfrentaba denuncias, cuando se acercaban elecciones, o cuando se quería neutralizar el efecto de alguna captura mediática del CJNG. Valeria, sin saberlo o sin poder evitarlo, se convirtió en un mensaje subliminal. Aquí no pasa nada, todo está bien.
Una foto en particular se convirtió en símbolo. Valeria, en un brunch en Guadalajara, sentada entre dos empresarios implicados en la red de lavado Altos del Pacífico, sonriendo frente a una torre de macarons y champaña. Detrás, sin etiqueta, una mujer uniformada de la Guardia Nacional. Ninguno de esos rostros fue etiquetado, pero los metadatos lo confirmaron todo. Esa foto fue tomada el 14 de marzo de 2024. Ese mismo día, se canceló una audiencia clave contra un operador financiero del narco. ¿Coincidencia o montaje? Lo que parecía vanidad era estrategia. Lo que parecía lujo era encubrimiento. Y lo que parecía una vida soñada, fue una vida vigilada, intervenida, silenciada. ¿Cuántas influencers están hoy maquillando, sin saberlo, el rostro de la corrupción? ¿Y cuántos criminales se pasean libres, cubiertos por la estética perfecta de un post viral? Porque en el mundo digital, la impunidad también usa filtro, y a veces lleva pestañas postizas y una sonrisa programada. La respuesta no se hizo esperar. Apenas 48 horas después de la Declaración Nacional de Harfuch, comenzó una de las operaciones más amplias y coordinadas en la historia reciente de México. 11 estados intervenidos simultáneamente. Drones en puntos estratégicos, cortes de señal, órdenes de cateo firmadas por jueces federales a contrarreloj. Nombre clave: Operación Espejo. En Jalisco, fue detenido un exfiscal regional, acusado de encubrimiento agravado y filtración de datos a células del CJNG. En Querétaro cayó un empresario con contratos millonarios en publicidad institucional y vínculos directos con al menos 3 cuentas de influencers fantasma. En Nuevo León, la sorpresa fue mayor. 3 influencers de alto perfil, con más de 800,000 seguidores cada una, fueron aseguradas tras encontrarse en sus dispositivos pagos en efectivo sin declarar, fotografías con operadores financieros y acceso a plataformas con algoritmos manipulados desde servidores rusos. Pero lo más revolucionario fue el anuncio del UBIP, Unidad de Blindaje e Inspección de Perfiles, un nuevo órgano descentralizado que supervisará la relación entre actividad digital y estructuras de financiamiento oscuro. Por primera vez, el Estado reconoce el impacto real del ecosistema influencer no como entretenimiento, sino como vector de control cultural y político. En paralelo, se bloquearon 52 cuentas bancarias, se desactivaron 34 páginas en Instagram y TikTok, y se emitieron 13 alertas migratorias. La orden fue clara: ningún rostro maquillado debe seguir ocultando a quienes lavan poder con belleza. La operación generó resistencia. Algunos medios hablaron de censura, otros de persecución selectiva. Pero Harfuch fue contundente. No perseguimos a quienes crean contenido, perseguimos a quienes venden su imagen para que otros sigan matando. ¿Dónde termina la influencia y empieza la complicidad? ¿Quién define qué es libertad digital cuando lo que está en juego es la vida de una mujer? Valeria Márquez murió a los 23 años, pero su historia no se apagó con ella. Lo que dejó atrás fue un espejo roto donde todos, instituciones, medios, sociedad, debemos mirarnos sin filtro. Mientras en México aún se encendían veladoras frente al salón Bloom Light Studio, Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, logró escapar. Servicios de inteligencia internacional confirmaron su presencia en Medellín, Colombia, donde continúa operando desde un complejo de alta seguridad camuflado como centro de inversiones digitales. Ni una sola orden de aprehensión internacional ha sido ejecutada, por falta de pruebas o por exceso de poder. Lo último que Valeria escribió, en un borrador jamás publicado, fue recuperado por la policía cibernética. Un párrafo corto, escrito en su aplicación de notas, a las 3:47 de la madrugada del 10 de mayo. Dice así: yo solo quería vivir bien, y terminé atrapada. Ojalá esto sirva para que a la próxima no le pase lo mismo. Esa frase, más que testamento, es una advertencia colectiva, porque la próxima puede estar grabando un video ahora mismo. Puede tener 17 años, una cuenta de Instagram, y la ilusión de ser libre en un mundo que la quiere moldear, monetizar y callar. En su última comparecencia, Omar García Harfuch lo resumió con una frase que merece ser repetida en cada hogar, cada aula, cada pantalla: la siguiente guerra no será en las montañas, será en tu feed, en tu pantalla, en tu percepción de lo que es éxito, libertad, belleza. Hoy, la batalla no es solo contra cárteles armados, es contra sistemas que usan rostros hermosos para ocultar estructuras de violencia, contra plataformas que normalizan lo aspiracional sin preguntarse qué hay detrás, contra nosotros si seguimos ignorando las señales. Por eso, esto no es el final, es solo el comienzo de una nueva forma de resistencia, porque denunciar no basta.
Toca educar, regular, visibilizar, romper el silencio con datos, con preguntas, con decisiones. Y sobre todo, proteger a quienes aún están a tiempo de no convertirse en la próxima Valeria. Si esta historia te estremeció, guárdala, compártela. Escríbenos en los comentarios lo que piensas. No para alimentar un algoritmo, sino para despertar una conversación que el poder siempre quiso evitar. Porque el crimen organizado puede esconderse en túneles, pero también se disfraza con luces de neón y millones de likes. Esta mañana, el eco de una sola voz cruzó fronteras y sacudió los cimientos del poder en México. Desde una prisión federal en Chicago, Ovidio Guzmán el Ratón, hijo del Chapo, pronunció un testimonio que se convirtió en detonador. En menos de 48 horas, la maquinaria del Estado se activó. Omar García Harfuch, en coordinación con fuerzas especiales de la Sedena, irrumpió en Culiacán con una orden en la mano: capturar al gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. No fue un arresto, fue una redada quirúrgica en el corazón mismo del aparato político estatal. Las cámaras no llegaron a tiempo, pero los helicópteros sí. Y lo que ocurrió en esa mansión, entre archivos sellados y billetes aún húmedos de miedo, dejó a todo un país al borde del colapso institucional. ¿Hasta dónde llega el poder de una sola confesión? ¿Y cuántos más caerán con ella? El operativo se activó a las 5:42 de la mañana en la exclusiva zona residencial de La Primavera, en Culiacán. La mansión de Rubén Rocha Moya, resguardada por muros de 3 metros y cámaras de seguridad inactivas, fue el epicentro de la redada. La entrada fue limpia, sin disparos, pero lo que hallaron adentro rompió el silencio de todo un país. En la sala principal, dentro de una bóveda oculta detrás de un librero automatizado, los agentes hallaron $501 millones en efectivo, distribuidos en paquetes con sellos bancarios internacionales. Pero lo más devastador fue lo que apareció en la planta baja: 290 y 3 archivos clasificados, muchos marcados con códigos de la Secretaría de Hacienda, Pemex, y hasta comunicaciones selladas de la Embajada de EU. Cada documento, cada cifra, cada firma, revelaba una red de desvíos multimillonarios, licitaciones falsas y contratos triangulados que apuntaban a una conspiración financiera de alto nivel. Todo, detonado por una sola frase: el dinero salía directo del despacho del gobernador, susurrada por Ovidio Guzmán ante un jurado en Chicago. Las páginas estaban numeradas, con nombres de jueces, alcaldes, empresarios. El mapa político de Sinaloa y quizás de todo México comenzaba a derrumbarse desde su punto más alto. ¿Y si esta mansión solo es la primera pieza del dominó que está a punto de caer? Rubén Rocha Moya no era un gobernador cualquiera. Durante más de 4 años, su figura se consolidó como la pieza clave del ajedrez político en el noroeste del país. Con influencia directa sobre el Congreso local, acceso privilegiado a las partidas federales y el control absoluto del presupuesto estatal, más de 64,000 millones de pesos anuales, su poder no se discutía, se obedecía. Sus decisiones definían el rumbo de Sinaloa, desde obras públicas hasta convenios internacionales. Controlaba medios, elegía jueces, negociaba con empresarios, pero también, según revelan los documentos confiscados, encubría transferencias ilegales, autorizaba fideicomisos fantasmas y facilitaba la entrada de capitales del crimen organizado bajo la fachada de inversión extranjera. Por eso la orden de aprehensión fue directa, sin derecho a fianza. Expedida por un juez federal en la Ciudad de México y ejecutada por Harfuch en menos de 24 horas. Ya no era un político, era un símbolo caído. Y su captura marcaba una nueva etapa: el Estado enfrentando al Estado. ¿Cómo se transforma un hombre que jura servir al pueblo en el operador financiero del narco dentro del gobierno? ¿Y quiénes más lo protegieron todo este tiempo? A las 6:13 de la mañana, la puerta blindada de la mansión en La Primavera fue derribada con precisión quirúrgica. Omar García Harfuch, con chaleco táctico, encabezaba personalmente el operativo junto a 47 agentes especiales, entre ellos peritos en encriptación y analistas de inteligencia de la Sedena y la Guardia Nacional. No hubo disparos, solo pasos firmes, comandos susurrados por radio y el eco del poder cayendo. Rocha Moya fue encontrado en bata de seda, en el segundo nivel, viendo las noticias. No opuso resistencia. Sabía que no había escapatoria. Le leyeron sus derechos mientras un equipo aseguraba el perímetro. Otro revisaba bóvedas ocultas. Y un tercero comenzaba a digitalizar documentos que podrían comprometer a medio gabinete federal. Lo simbólico era devastador. La misma mansión que meses antes fue sede de cenas con embajadores, cumbres empresariales y pactos institucionales,
ahora estaba acordonada como escena del crimen federal. Las columnas de mármol, las esculturas de bronce y los vitrales importados se convirtieron en mudos testigos del colapso del poder. Desde un dron de vigilancia, la toma panorámica revelaba lo impensable. Un gobernador arrestado dentro del palacio que él mismo construyó para blindarse. Y si este operativo no solo marca la caída de un político, sino el fin de una era donde el poder parecía intocable. A las 7:24 de la mañana, mientras Rocha Moya ya era trasladado bajo custodia federal, una voz emergió por el radio interno del equipo de inteligencia. Tenemos la caja fuerte. En el tercer sótano de la mansión, tras una pared falsa cubierta de piedra volcánica, los peritos de la unidad especial hallaron una bóveda de presión electromagnética. En su interior, lo impensable: 18 barras de oro selladas con hologramas de bancos suizos, numeradas con códigos de Zúrich y Ginebra. Un portafolio de piel azul con 62 contratos gubernamentales sin licitación, muchos firmados por dependencias estatales y empresas fantasma con sede en Curazao y Panamá. Cada documento contenía cláusulas idénticas: servicio de asesoría logística, infraestructura fantasma, transferencia prioritaria sin devolución. En una caja metálica negra, los agentes hallaron 11 memorias USB encriptadas con doble capa de seguridad, protegidas con tecnología de cifrado SHA-512, típica de agencias de inteligencia. Una vez extraídas, se revelaron transacciones offshore por más de $178 millones en paraísos fiscales, cuentas trianguladas a través de Malta, Islas Caimán y Belice. El impacto no terminaba ahí. En uno de los discos sólidos, oculto bajo un nombre anodino Romo GMX6, apareció un archivo estructurado como una bitácora digital. No era un seudónimo cualquiera. Romo era el apodo con que Rocha Moya operaba sus órdenes internas, y GMX6 era el nombre de una red virtual encriptada usada para enviar instrucciones a operadores de campaña, jueces locales y gestores de fondos ilícitos. Entre los mensajes, había listas negras, pagos mensuales a funcionarios y conversaciones sobre votos negociados. Una segunda capa del archivo reveló documentos internos del Congreso sinaloense. Dictámenes alterados, presupuestos inflados, reformas aprobadas en tiempo récord bajo pago. La firma de Rocha aparecía en digital y manuscrita. Las fechas coincidían con sesiones legislativas registradas en video. Sobre una mesa de cristal, otros hallazgos esperaban su turno. 4 pasaportes diplomáticos vencidos, una chequera emitida desde una cuenta en Liechtenstein a nombre de un consorcio minero, y una nota manuscrita con coordenadas GPS que apuntaban a una propiedad en la sierra de Badiraguato, zona conocida por ser santuario de capos históricos. Pero lo que paralizó al equipo fue un sobresellado con cera roja. Adentro, un oficio confidencial dirigido a Embajador MT, con el escudo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su contenido aún no ha sido revelado al público, pero fuentes federales afirman que involucra acuerdos bilaterales y rutas diplomáticas para la salida de capitales ilícitos bajo cobertura de tratados internacionales. En ese instante, lo que era una mansión de lujo se convirtió en un centro de gravedad para el desmantelamiento de una red financiera clandestina a escala nacional. ¿Cómo pudo una sola propiedad contener tanto poder, tantas pruebas y tanta verdad escondida bajo mármol y silencio? Mientras los agentes aseguraban la escena en la primavera, en Ciudad de México, un equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, comenzaba a ensamblar el rompecabezas más inquietante de los últimos años. A partir de los archivos incautados y las memorias USB extraídas de la mansión de Rocha Moya, emergía una red silenciosa pero letal. 32 empresas fantasma dispersas en 5 estados del país, operando bajo razones sociales creadas con identidades falsas y firmas electrónicas duplicadas. El mapa digital reconstruido en tiempo real por expertos en ciberseguridad mostraba interconexiones entre sectores estratégicos: salud, educación, agricultura y energía. Empresas proveedoras de medicamentos que jamás entregaron una sola caja. Constructoras de escuelas inexistentes en Choix o Mocorito. Agroindustrias que solo existían en papel. Y firmas energéticas con sedes fantasmas en Monterrey y Guadalajara. Cada una de estas entidades recibió entre 15 y 240 millones de pesos en transferencias legales procedentes de fideicomisos estatales. El patrón era idéntico. Los fondos eran aprobados en tiempo récord por comités controlados por Rocha Moya, pasaban por cuentas en Banobras o Bansefi y luego desaparecían tras ser triangulados hacia paraísos fiscales o reinvertidos en inmuebles en Mazatlán, Tulum y hasta Bogotá. Una empresa en particular llamó la atención: Grupo Ixtla Soluciones Integrales S.A.D.C.V.
Registrada como contratista de programas educativos rurales, recibió 83 millones de pesos entre 2022 y 2023, pero su sede era un local vacío en una calle sin nombre de Escuinapa. Tras cruzar datos con Hacienda, se detectó que esa misma firma había financiado vehículos blindados, boletos de avión y campañas políticas asociadas a figuras del partido gobernante. Pero el hallazgo más explosivo vino al final del día, cuando los sistemas automatizados de la UIF identificaron 6 nodos financieros compartidos entre estas empresas y cuentas ya registradas por la DEA como parte de la red de lavado del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. El dinero fluía como agua. Salía del erario sinaloense y reaparecía en cuentas vinculadas a empresas fachada en Chicago, San Diego y Madrid. El rastreo también evidenció la complicidad de instituciones públicas, licitaciones emitidas desde la Secretaría de Educación de Sinaloa, contratos avalados por el Instituto de Desarrollo Agrario y convenios firmados directamente por Rocha Moya, con rúbrica digital y clave de autenticación oficial. Todo encajaba. El poder político y el crimen organizado no solo se tocaban, compartían cuentas, firmas y facturas. Lo que parecía ser una operación de corrupción tradicional ahora se mostraba como la columna vertebral financiera de un cártel, blindada por el Estado y validada por organismos que debían fiscalizarla. ¿Hasta qué punto el narcotráfico necesita sicarios, si ya tiene secretarios, notarios y gobernadores? La bomba estalló al mediodía, cuando la unidad de inteligencia financiera cruzó los registros de transferencia con los datos fiscales de una figura inesperada, Ramiro Beltrán Torres, empresario sinaloense de bajo perfil y yerno de Rubén Rocha Moya. Su nombre aparecía como firmante autorizado en al menos 5 empresas sin actividad económica real, todas beneficiarias de contratos millonarios con dependencias del Estado. Una por una, estas firmas como Innova Agrotech S.A., Gestión Educativa Integral del Pacífico y Sistemas Rurales del Norte, recibieron transferencias desde la Secretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Educación Pública. Pero no había granjas, ni aulas, ni proyectos. Solo oficinas virtuales, facturas digitales y movimientos bancarios que salían del país en cuestión de horas. Los registros mostraban rutas claras. El dinero pasaba por bancos locales en Culiacán y Mazatlán, luego se triangulaba a través de cuentas en Houston, se dispersaba vía Panamá y terminaba en fondos de inversión en Luxemburgo. Todo, acompañado por documentos sellados con escudos oficiales del gobierno de Sinaloa, simulando legalidad absoluta. Lo más perturbador, en varios oficios internos, aparecía la firma electrónica de Rocha Moya, validando entregas de fondos, mientras que su yerno era quien firmaba los recibos como proveedor autorizado. Una red familiar. Un engranaje político. ¿Puede un Estado seguir funcionando si el crimen organizado ya duerme en la misma casa que el poder? Eran casi las 2:00 p.m. cuando un agente de criptoseguridad del equipo de Harfuch abrió una maleta de cuero negro, oculta detrás de una chimenea sin uso, en el ala norte de la mansión. Lo que contenía no era dinero, ni oro. Eran documentos estratégicos, hojas firmadas con alias, mapas codificados y fotografías inéditas que cambiaban por completo la narrativa del caso Rocha Moya. El expediente principal tenía por título Plan de Transformación de Inversión Segura, PTIS, un supuesto programa de atracción de capital privado para obras públicas. Pero al cruzarlo con información financiera y datos de la UIF, reveló algo más grave. Era una pantalla jurídica para blanquear fondos provenientes del CJNG, a través de empresas asociadas con infraestructura energética, transporte de mercancías y desarrollo urbano. Lo más perturbador vino después. 6 fotografías impresas en papel fotográfico mate, fechadas entre 2021 y 2024. En ellas, Rocha Moya aparecía reunido con al menos 3 operadores identificados por la DEA como enlaces financieros del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Las imágenes fueron tomadas en un rancho privado en Elota, en salones de conferencias del Hotel Lucerna en Culiacán, e incluso en oficinas cerradas del Palacio de Gobierno. A un costado, en una carpeta marcada como privado, contratos de protección, se hallaron acuerdos firmados con seudónimos como El Arqueólogo, Ru9 y Lic Verde. En su interior, cláusulas detalladas sobre protección territorial, envío de patrullas a zonas clave y compromisos mensuales de no intervención por parte de la policía estatal. Las firmas estaban acompañadas de instrucciones escritas a mano, nombres, fechas, cifras y coordenadas. Una nota amarillenta, firmada solo con una R verde decía: cualquier operación en Costa Rica o Mazatlán debe notificarse 48 antes. Lo demás fluye directo. Todo estaba perfectamente archivado, sellado con cinta adhesiva
y marcado con etiquetas numeradas. No era improvisación, era un sistema paralelo de gobernabilidad criminal, sostenido desde el despacho más alto del poder sinaloense. ¿Y si la línea entre política y narcotráfico no solo se ha cruzado, sino que ya no existe? A las 17:08 horas, mientras el sol comenzaba a inclinarse sobre los techos de la mansión de Rocha Moya, un hallazgo heló la sangre incluso de los agentes más curtidos. En una caja de seguridad oculta tras un falso panel de mármol en la biblioteca principal, se encontraba un archivo con portada gris, marcado en tinta negra con una sola palabra: compromisos. Al abrirlo, el contenido no era solo revelador, era explosivo. 412 nombres, organizados meticulosamente en un archivo Excel impreso y acompañado de discos duros externos con respaldos. Cada entrada tenía nombre real, alias operativo, cargo público, municipio, nivel de influencia y tipo de acuerdo. En una de las columnas finales se leía: consultoría externa, pago mensual validado. Figuraban jueces del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, diputados locales y federales, alcaldes en funciones de municipios clave como Ajom, Nabolato, Escuinapa y Guasave, además de regidores, notarios públicos y operadores políticos, todos ellos vinculados por una misma vía de financiamiento, consultorías inexistentes, contratos de asesoría y apoyos de representación, en realidad pagos encubiertos para garantizar silencio, votos y protección territorial. Uno de los nombres más recurrentes en las columnas: L.R. Magistrado Sombra, quien habría recibido más de 280 mensuales a cambio de suspender procesos judiciales contra operadores del CJNG. Otro caso destacaba B.D.C., diputada local serrana, señalada como enlace entre Rocha Moya y liderazgos comunitarios en la sierra, encargada de mover votos y custodiar cargamentos en campañas electorales. En total, la red tocaba los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero no solo a nivel estatal. En los anexos se hallaron correos impresos, enviados desde dominios institucionales del Congreso de la Unión y del Senado, algunos incluso con respuestas escritas a mano por Rocha Moya en tinta azul. Ya está cubierto, solo falta Tijuana. Lo que parecía una estructura de corrupción vertical era en realidad una telaraña horizontal que cruzaba dependencias, partidos, ideologías y geografías. En los discos duros, los analistas encontraron respaldos de los pagos, archivos PDF con recibos digitales, facturas generadas por empresas fachada como Consultora Luma S.A., Grupo Estrategia Roca y Desarrollo Institucional Futura, sin RFC válido ni domicilio real. Un patrón se repetía. Los pagos eran emitidos desde cuentas del gobierno estatal bajo conceptos abstractos: fortalecimiento de capacidades, estudios de impacto social, difusión territorial. Y los montos se fragmentaban para no superar el límite de revisión automática del SAT. Todo diseñado para parecer legal, todo perfectamente camuflado. El impacto de la lista fue inmediato. Al ser enviada a la Fiscalía General de la República, un operativo de emergencia fue activado en paralelo. 9 domicilios en Culiacán y Mazatlán fueron asegurados simultáneamente. 3 jueces fueron llamados a declarar esa misma noche. Una legisladora pidió licencia, y 2 alcaldes desaparecieron de sus oficinas sin previo aviso. Pero lo más inquietante no era la cantidad de nombres, sino el mensaje implícito. El Estado estaba infiltrado, y no desde fuera, sino desde adentro. No eran amenazas externas las que comprometían la justicia y la política. Eran sus propios guardianes los que negociaban con las sombras. Y entre las hojas, en letra manuscrita temblorosa, una nota final decía: todos tienen precio, solo hay que saber cuándo pagarlo. ¿Estamos frente a una red de corrupción o ante el verdadero rostro del poder en México? El 7 de mayo, a las 6:45 a.m., mientras los medios seguían transmitiendo imágenes del arresto de Rocha Moya, agentes federales y peritos químicos, con órdenes de cateo selladas por la FGR, irrumpieron simultáneamente en 7 centros comunitarios distribuidos en los municipios de Culiacán, El Fuerte, Rosario y Nabolato. Lo que parecía una red de ayuda social terminó revelando el lado más siniestro del aparato estatal: laboratorios ocultos de fentanilo camuflados dentro de instituciones de asistencia pública. El primero en ser inspeccionado fue el Centro Vocacional de Rehabilitación y Oficios El Porvenir, ubicado en la periferia de Mazatlán. Registrado oficialmente como casa de retiro para adultos mayores y financiado con fondos de la Secretaría de Bienestar, lo que se encontró dentro fue aterrador: reactores químicos industriales, selladoras automáticas
y miles de pastillas azules en proceso de embalaje, con logos clonados de farmacéuticas asiáticas. Lo mismo ocurrió en el Centro Cultural Tlamatini, en Los Mochis, donde, detrás de una biblioteca infantil y murales de inclusión social, los investigadores descubrieron un sótano reforzado con paredes de plomo, acondicionado como laboratorio sintético. Las sustancias incautadas fueron identificadas como precursoras de fentanilo y metanfetamina de alto grado, manipuladas por personal sin ninguna licencia sanitaria. Todos estos espacios tenían algo en común. Habían recibido entre 2021 y 2024 más de 186 millones de pesos en apoyos para desarrollo comunitario, aprobados por el propio Rocha Moya, bajo el programa estatal Corazones de Esperanza. Los informes de actividades estaban firmados por supuestos responsables sociales, muchos de ellos identificados ahora como operadores logísticos del CJNG. La evidencia era tan clara como brutal. En los discos duros confiscados se hallaron bitácoras de producción, cadenas de distribución y rutas de entrega que salían desde estos centros sociales hacia puntos fronterizos en Sonora, Durango y Baja California. Incluso se encontraron hojas impresas con instrucciones escritas a mano. Revisar compresores antes del 15. Transporte con placas falsas de Chihuahua. El mensaje era irrefutable. El narcotráfico se había mimetizado con la política social y las instituciones creadas para asistir a los más vulnerables habían sido transformadas en fábricas de muerte protegidas por el presupuesto público. ¿Cómo se reconstruye una sociedad donde los centros de esperanza terminan siendo centros de destrucción? ¿Y quién firmaba cada cheque que financiaba esta maquinaria bajo el nombre del bien común?